Bueno, buena tarde. Acá estamos en este fin del verano, donde de alguna manera, después de días y días de calor bochornoso, ahora se ha puesto fresco y llueve con una lluvia mansa. Y bueno, y estamos disponibles y le damos le damos la bienvenida. Hoy quiero plantear esto, que es algo que lo hemos sabido siempre, pero que está bueno recordarlo. De alguna forma nosotros nos nutrimos de lo que nos llega a través de las raíces. Y las raíces son todos los que me han aportado algo. Desde los ancestros del mismo sistema familiar, hasta los antecesores, ¿no? Hasta los antecesores, ¿no? En esto que nosotros sentimos o vamos descubriendo como nuestro propósito. Así que nos nutrimos de acá. Todo este nutriente que tomamos, por ejemplo, en el caso de la psicología, empezando por el enorme mojón que fue Freud, ¿no? Y después todos los demás, bueno, la raíz también estaría ramificada, ¿no? Estaría ramificada como las ramas. Bueno, no la dije ramificada, pero también estaría ramificada, ¿no? De alguna manera, vamos recibiendo, ¿no?, todos esos aportes. Y acá está un yo que es un yo transformador. Es un yo que tiene una capacidad de transformar lo que recibe. Y ese yo que transforma lo que recibe, ¿qué hace? Lo comparte, lo va compartiendo. Pero llega un momento en que esas personas que toman de lo que yo doy, para esas personas que toman de lo que yo doy, yo paso a ser raíz. Y acá empieza a ser una rama nueva. Y Alejandra Casado decía, yo estoy haciendo un aporte con todo lo que me he nutrido. Y ella hablaba de Garnier Mallet, de Eric Corbera, de Fleche, de Hammer, no menciona Hellinger, pero de alguna forma algo de lo que plantea Hellinger lo toma, aunque no lo menciona. Bueno, todos los que de alguna forma le hicieron aportes. Y también habla de todo lo que anduvo antes de este último movimiento que hizo, que habla del grupo Rama, bueno, todas las cosas por las que anduvo en montones de cosas, intentando comprender. Todo eso se va juntando y lo va procesando hasta crear algo nuevo que lo empieza a compartir. Cuando acá cada uno de las personas con las que ella compartió empiezan a hacer su propio proceso, ella pasa a ser parte de la raíz. Ella pasa a ser parte de la raíz. Y acá empieza una rama nueva que se va a convertir, ¿no? Ella va a pasar a estar en este lugar. Acá empieza una rama nueva que se abre en abanico. Esta rama nueva se va a convertir en tronco y a la vez va a sacar ramas nuevas. Al principio es una rama nueva, ¿no?, que va creando, comprendiendo, y a partir del comprender va creando. En realidad vamos manifestando lo que surge de la comprensión, ¿no? Entonces, si de alguna forma no se abriera este espectro tan amplio de personas que toman de alguien, en este caso de Alejandra Casado, y a partir de tomar de Alejandra Casado, cada uno
abre cada uno se convierte en una rama nueva que toma aspectos diferentes y avanza por un aspecto, hacia hacia un área de esta inmensidad diferente, que sigue tomando a través de Alejandra esto y después sigue tomando a través de sí mismo, de sus propios ancestros y los propios ancestros que son nutrientes, ¿no? Y va a seguir. Cada uno de nosotros es un tronco que se nutre de raíces y que luego a partir de uno salen ramas. Esas ramas de pronto es posible, como pasa generalmente con determinada forma de reproducción, esas ramas se caen, o si no se caen las ramas, se caen los frutos, y van a empezar a crear un nuevo árbol que a su vez va a tener nuevas raíces, ¿no? Nuevas raíces, ese tronco va a madurar, va a dejar de ser un tronco vulnerable y finito y frágil para volverse un tronco maduro, importante, ¿no? Y va a tener sus propias ramas, sus propias flores, sus propios frutos. Esto es bien importante, porque cuando alguien se queda pegado, es como que de alguna forma no comienza su camino de individuación, que es volverse una rama, en principio con destino propio, y luego de esa rama va a aparecer algo nuevo que va a ser un árbol nuevo. Entonces hay un periodo donde somos ramas, que tomando lo que recibimos, salimos en una dirección diferente y percibimos un área diferente, ¿no? Para lo que vamos a aprovechar esto, esto y esto, hasta que luego esto cae un fruto, cae una rama, cae una semilla, y acá empieza a ver, de acá empieza a surgir un árbol nuevo. ¿No? Pero antes de ser un árbol nuevo, somos una rama que se empieza a despegar de este tronco. Somos una rama que ya empieza a despegarse de este tronco, ¿no? Y a tener un cierto nivel de autonomía, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Y poder saber también cuándo es nuestro tiempo de separarnos de ese tronco y volvernos rama, y cuándo es el tiempo de que nos volvemos semilla o fruto o carozo de fruto que cae y se vuelve un nuevo árbol que va a tener nuevas raíces, donde están las raíces anteriores también implícitas, y va a ser un tronco que al principio va a ser un tronco muy finito, muy, muy frágil, muy vulnerable, y ese tronco va a ir adquiriendo consistencia, firmeza, fortaleza, ¿no? Del cual van a salir nuevas ramas. Hay un momento en que nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo es el tiempo de separarnos del tronco central. Y separarse del tronco central no quiere decir que dejemos de tomar de lo que ese tronco central nos da, que para nosotros ese tronco central se va a convertir en raíz. No quiere decir que dejemos de tomar de ese tronco central, que en la siguiente etapa ya va a ser raíz. Quiere decir que nosotros vamos a lograr un nivel de autonomía donde vamos a hacer nuestro propio proceso que se va a ir separando, se va a ir abriendo en abanico con una percepción, ¿no? de otra área y con otra perspectiva. De esa forma, cuando eso se va abriendo, no existe posibilidad de pensar que una cosa
de que una de esas líneas de tiempo que comienza invalide a la otra. La lógica global convergente nos plantea eso, que todo lo que aparentemente es tan diferente converge con un único propósito. Todo lo que aparentemente es absolutamente divergente y tiene en primer lugar una divergencia en un plano, una divergencia en cuanto cada una de esas ramas se va a particularizar. Esas ramas que se van particularizando cada vez más, de alguna forma, vuelve un momento en que si nosotros empezamos a ver, nos damos cuenta de la convergencia. Todo lo que nos parece divergente, donde hay algo de lo particular que se empieza a particularizar y diferenciar de lo demás, esa diferenciación se empieza a volver complementaria. Digamos que partimos, por ejemplo, como decimos a veces, partimos de la luz blanca, esa luz blanca se vuelve divergente, y a partir de la luz blanca salen todos los colores, ¿no?, que se van particularizando. El rojo es rojo, el violeta es violeta, el azul es azul, el verde es verde. Bueno, ahí empieza el proceso de particularización, ¿no? De esa luz blanca se empieza a particularizar, ¿no? Y empieza a mostrar una cierta gama, ¿no? El tema es que al principio, y ahí es donde está la lógica particular divergente, es la gran confusión, donde el rayo rojo que baja como rayo rojo, porque tiene lentes rojos, va a creer que el universo entero es rojo. Y el rayo verde, cuando baja, va a creer que todo es verde, porque tiene unos lentes verdes para ver la realidad de verde. Y la convergencia comienza cuando el rojo y el verde intercambian lentes. Y entonces en ese intercambio de lentes empezamos a comprender de verdad la diversidad, no en el discurso. Comenzamos a ver por los lentes del otro y podemos ver cómo se ve el mundo siendo verde, siendo azul, siendo celeste, siendo violeta, en ese intercambio de lentes. Pero esto de poder ver cómo ve el otro, desde dónde mira, podemos ver desde dónde mira el otro y podemos comprender cómo ve el otro. Pero ahí tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Porque el elemento de la comunicación se vuelve complicado. Tenemos que estar muy atentos. Y tenemos que estar muy atentos a ver qué compartimos con cada quien de lo que estamos viendo. Porque una cosa es ser sincero y otra cosa es cometer sincericidio. Yo voy a comentar algunas situaciones que me pasaron, ¿no? Una vez de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo y compartir con una persona. En aquel tiempo yo pensaba que teníamos amigos. Ahora ya me doy cuenta que no tenemos amigos. Que lo que tenemos son compañeros de camino. Y que esos compañeros de camino nos acompañan un tiempo. Y luego también se abren como las ramas. Y a lo mejor después se vuelven a encontrar. Pero ya las ramas son diferentes. Ya nunca más van a tener las ramas son diferentes y a lo mejor se entrelazan, ¿tá? Pero ya no van a estar como pegaditas como parecía que estaba en un principio, hermanaditas, no, ahora ya hay oxígeno. Y en ese reencuentro es posible que se puedan revisar
los malentendidos. Y yo les quiero comentar algunas de las dificultades que yo he tenido con algunas personas por esto de alguna forma de no poder percibir cómo piensa el otro. No poder percibir cómo piensa el otro. Sobre todo, ese otro que está acostumbrado a ser políticamente correcto y te hace creer que entendió lo que no entendió. Y que en algún momento vos seguiste avanzando porque de alguna forma en tu propia ceguera, en tu propio autoengaño, creíste que el otro había entendido lo que habías querido decir. Y el otro no lo entendió. Y entonces seguís avanzando y el malentendido crece. Una de las cosas que me pasó, algunos ejemplos son un poco más antiguos, otros son más cercanos. Una de las cosas que me pasó a una persona con la cual habíamos compartido mucho, varios años de procesos y de cosas. Y entonces de pronto yo cuento, ¿no? Que la sensación de que yo no había podido terminar de parir a mis hijos. De que de alguna forma yo había generado un nivel de dependencia con mis hijos porque yo no había terminado de parir a mis hijos. Y yo no había terminado de parir a mis hijos, algo que nos pasa a muchas mujeres, porque no tenemos contextos que nos ofrezcan dispositivos para transitar el trauma del parto. Yo creo que uno de los traumas más graves y difíciles de abrir, a partir del cual después vivimos pidiendo armonía, armonía, armonía. Es la turbulencia mayor que pasa el humano. El trauma del parto es la turbulencia mayor que pasa el humano. A partir de ahí nosotros queremos un mundo permanentemente armónico, porque toda turbulencia nos remite inmediatamente al trauma del parto. Si será algo difícil, que hay muy pocos psicólogos que se han determinado, se han orientado a trabajar especialmente el trauma del parto. Y si de alguna forma no podemos procesar el trauma del parto, es como si nunca termináramos de nacer. Porque siempre estamos evitando cualquier turbulencia con la fantasía compensatoria, que es una compensación neurótica de la armonía, armonía, armonía. ¿Ah? Porque de alguna forma, si no procesamos la primera turbulencia, no vamos a poder procesar ninguna otra turbulencia. Y entonces queremos ese mundo de armonía perfecta, de esa normotonía de la que habla Hannah. Esa normotonía. Y para sostener esa normotonía, todo lo que es turbulento, como lo hemos dicho, lo escondemos abajo del alfombra. Para sostener esa normotonía, que es un tono de lo normal entre comillas, y eso que hemos llamado normal, está normatizado, y es armónico, y es pacífico, y es esto, y es lo otro, sin ninguna turbulencia. Las turbulencias las rechazamos y se van para abajo de la alfombra. Y las metemos abajo de la alfombra. Y mientras nosotros vamos caminando por acá, por arriba de la alfombra, una alfombra preciosa, suavecita, mullida, y ahí vamos caminando por arriba de la alfombra. Vamos metiendo abajo de la alfombra toda la turbulencia. Porque todo lo que es turbulento lo rechazamos, lo negamos y lo escondemos. Porque la primera turbulencia todavía no la hemos abierto para procesar. Entonces, la compensación neurótica me dice, necesito evitar las turbulencias. Y como necesito evitar las turbulencias, porque cualquier turbulencia que el contexto me ofrezca, me va a llevar ¿a dónde? Cualquier turbulencia me va a llevar a recordar, me va a remitir a recordar la turbulencia más grande, que fue el trauma del parto.
El tema es que de alguna forma lo que se va acumulando abajo de la alfombra en algún momento no aguanta más y erupciona. Acá voy caminando yo arriba de la alfombra y acá va la turbulencia, escondida, ¿no? La turbulencia, que es trauma sin procesar, porque no me animo a entrar a lo turbulento. Y esto de alguna forma revienta acá, revienta ahí, ¿no? Erupciona, revienta en nuestro futuro. Porque mientras nosotros vamos por abajo de la alfombra, por acá también va avanzando eso. Solo que va avanzando de forma invisible, donde no lo vemos. Por abajo de la alfombra, donde avanza todo lo negado. Y entonces erupciona. Erupciona en un momento inesperado. Una enfermedad, un conflicto que no esperamos que apareciera. Bueno, algo revienta adelante de nosotros, en nuestra propia nariz. Durante un tiempo lo pudimos negar, llega un momento en que no lo negamos más y revienta. Y bueno, y ahí es donde está, donde aparece esta capacidad de engañarnos y de creer que el otro nos está entendiendo. Y en realidad estamos en un monólogo con nosotros mismos, estamos dialogando con nosotros. Y el otro parece que está dialogando con nosotros, pero el otro no entiende nada de lo que decimos, el otro está en un mundo totalmente diferente y estamos como en un diálogo de sordos. Pero un día pasa algo que hace que nos demos cuenta que esto era todo un engaño, que de alguna forma estábamos a millones de kilómetros de distancia, ¿no? De comprensiones, ¿no? Como les decía, en esa instancia del parto, a mi parto, que ya es traumático, en las mejores condiciones ya es traumático para la mujer, se le agregó la historia del famoso parto lastimosamente mal, cargado de maltrato, ¿no? Cargado de destrato, cargado de incomprensión, cargado de incomunicación, cargado de no ver ni comprender al otro. Entonces, para que el parto fuera cómodo para el ginecólogo, en vez de parir en forma vertical, donde todo colabora con el proceso del parto y uno se vuelve protagonista del propio parto, porque la verticalidad te hace estar en actitud de protagonismo. En cambio la horizontalidad no, en la horizontalidad quedas sin capacidad de ser protagonista. Además de estar en forma horizontal, estaba atada de pies y manos. Eso para mí fue tremendamente traumático. Además de fracturarse en el coxis con un dolor tremendo, además de quererme morir y de querer matar al mundo entero. A partir de ahí yo no pude terminar de parir a mis hijos. En lo multicausal esta fue una de las causas, ¿no? Por las que no pude terminar de parir a mis hijos. Como que algo del trauma de ese parto tan distorsionado, tan limitador del potencial instintivo de la mujer, de la naturaleza salvaje de la mujer. Eso fue impresionante. Entonces, en un trabajo, yo entré a esa escena, donde estaba de vuelta pariendo con todo el dolor del mundo, con esto, con lo otro, sin poder gritar porque tenía que portarme bien, porque hay mujeres que se portan muy bien en el parto y hacen lo correcto, según el cuadriculado de la mente de quién, según el cuadriculado de la mente de él.
del ginecólogo, que es el que necesita que nos portemos bien. Y portarnos bien significa no complicarle la cosa a él, aunque a nosotros se nos recontre complique. Entonces entré en esa escena y empecé a respirar en esa escena y respiré y respiré. Y respirando en esa escena me sentí una gorila. La gorila como la posibilidad de recuperar la naturaleza salvaje de la que habla Clarisa Pinkola Estés. Me sentí una gorila. Reventé los cordones que me ataban y salí corriendo, ¿no? Y salí corriendo hacia la selva, donde hice un pozo en el suelo y acomodé todo ese pozo para que recibiera a mi bebé. Y ahí me puse en cuclillas. Y ahí me puse en cuclillas gritando, 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 gritando. Y mientras yo gritaba, apareció un círculo de gorilas que gritaban conmigo para incentivarme a gritar y para colaborar energéticamente con mi grito, gritando todas, ¿no? Incentivándome a gritar. Esto es muy fuerte, porque mi grito tenía que ser el más fuerte. El grito de ellas tenía que estar un poquito más abajo, porque el protagonismo lo tenía que tener la hembra que estaba pariendo. Entonces, las demás gritaban dándome apoyo, pero no superando mi intensidad y mi volumen. Entonces ahí el parto funcionó de una forma diferente. Algo se movió en todo mi cuerpo, ¿no? Que sin duda ya decimos que todo trauma deja contracturas musculares crónicas. Algo se movió de ese instante de parir de esa forma, ¿no? Y ahí en ese parir hubo un parir también, una vuelta más en el parir a mis hijos. Y fue muy fuerte, realmente fue muy fuerte. Bueno, le voy a contar toda esta experiencia a esta mujer, ¿no? a esta persona que yo consideraba mi amiga, a esta compañera de camino, a quien tengo mucha gratitud, por lo que me acompañó, por cómo me acompañó, inclusive por el engaño en que se fundó toda nuestra relación. No digo que no hayan habido cosas genuinas en nuestra relación, pero me doy cuenta, uno después empieza a darse cuenta, que lo que más hubo fue malentendido, enredo, malentendido. Ella nunca se puso mis lentes para mirar a través de mis lentes y yo nunca me puse los suyos para ver de sus lentes. Entonces hablábamos en monólogos cruzados. Yo hablaba de lo mío y ella hablaba como los borrachos cuando se sientan a hablar. Y cada uno hace una historia larga, larga, larga y el otro no la escucha y dice, sí, tenés razón, es así. Y escuchó la última palabra y dice, porque es así, porque todo está tan bravo, que no sé qué y que no sé cuánto, y sigue con su propia historia. Y cada uno sigue con su propia historia. Pero nadie escucha la historia del otro ni hace contacto con la historia del otro. Es un poco lo que se llama diálogo de sordos o diálogo de borrachos, ¿no? Y eso es más común de lo que creemos. Ya Lacan lo decía, el humano vive en un estado de malentendido perpetuo, de incomunicación profunda. Entonces, hablando de eso, en determinado momento, yo le cuento todo esto y le cuento lo que yo había descubierto de la función del grito en todo lo que significa la estructura de la caja abdominal, la musculatura abdominal, la caja abdominal, la caja ósea, todo lo que tiene que ver. Cómo, de alguna forma, el grito moviliza, ¿no?, toda la coraza muscular caracteriológica de toda la zona abdominal y la activa, la pone viva, la pone funcional al parto. Funcional al parto. De forma tal
que el grito ayuda que toda esa caja se expanda y se vuelva más grande, adecuándose al cambio de la cabeza del niño. La cabeza del niño cada vez más grande, cada vez es más grande, porque el cerebro está siendo más grande, y en cambio la caja abdominal de la mujer cada vez se va achicando. Porque somos muñequitas Barbie que tenemos las caderitas más chicas, y si tenemos las caderas grandes nos resulta estéticamente inadecuado, y esto y lo otro, y además no utilizamos toda la musculatura, ¿no? Que de alguna, si la función hace el órgano, la función de la caja abdominal es parir con un parto protagónico. Es parir con un parto protagónico. La única posición de que nosotros podemos parir siendo protagonistas es estando en posición vertical y en cuclillas. Ahí podemos parir. Y ahí podemos parir, y gritando vamos a hacer que aumente, ¿no? Que se agrande la capacidad de nuestra caja abdominal, capaz de contener y de empujar en el parto, fortaleciendo los músculos y de alguna forma también expandiendo, ¿no? La estructura ósea de esa zona. Mientras la cabeza del niño se agranda, la caja abdominal se achica, porque no adquiere protagonismo. La resonancia en la caja abdominal del grito es espectacular. El grito resuena en la caja abdominal de una forma espectacular. Les voy diciendo esto, yo sé, de pronto estamos conversando, sí, porque fíjate vos que como en esta cultura se nos prohíbe gritar, que esto, que lo otro, que etcétera. Nadie escuchaba nada. Sí, che, qué cosa más rara. Yo me di cuenta en mis partos que hay mujeres que me asombran, tremendamente escandalosas. Qué horrible esas mujeres escandalosas. La mandíbula se me cayó. No decodificó nada de lo que yo estaba diciendo, nada. No pudo decodificar nada de lo que estaba diciendo. Así que años de un vínculo que parecía que era un vínculo donde lográbamos un diálogo y estábamos conectadas, y aparecieron 1, 2 o 3 instancias donde cada una estábamos en un mundo totalmente diferente. La última me pasó con respecto a esto, ¿no? A esto que también he dicho, de tomar distancia de una persona, ¿no? De tomar distancia de una persona que por algún motivo se abre a hacer un canal de una erupción de la enfermedad del sistema, y erupciona a través de ella muchísimo más enfermedad del sistema del que puede procesar. Y entonces, al erupcionar mucho más enfermedad del sistema del que ella misma puede procesar, va dejando un tendal de enfermedad sistémica, que es de todo, de trauma sistémico, que es de todo, porque de alguna forma, a través de ella, de todo eso que está bajo la alfombra, erupciona mucho más de lo que ella es capaz de procesar. Y cuando uno apenas está pudiendo procesar con lo que de alguna forma empieza a erupcionar a través de uno apenas le da para poder procesar lo que erupciona a través de uno. No puede andar tomando lo que erupciona a través de otros. Y que de alguna forma uno tiene que tomar distancia, porque lo que erupciona a través del otro te puede bañar y te puede asfixiar. Ahora, no es la enfermedad del otro. No es la enfermedad del otro. Yo no voy a decir jamás tu enfermedad, porque yo tengo una hermana o tengo un pariente al que le tuve que tomar distancia porque anda regando su enfermedad.
por todos lados. No, no es su enfermedad, es nuestra enfermedad. Anda regando nuestra enfermedad. Y yo no la puedo, yo quizás tenga que tomar distancia, pero no la voy a llamar la enfermita de la familia, y esa es su enfermedad. No, esa es nuestra enfermedad. Esa es nuestra enfermedad. Es el trauma familiar. Es el enorme vórtice de trauma familiar que por algún motivo ella lo abre mucho más de lo que puede. Mucho más de mucho más de lo que de alguna manera su potencial le permite procesar. Entonces yo lo que voy a hacer es mirar de lejos y voy a ir procesando ella, eso que se muestra a través de ella, porque haciéndome cargo de la cuota parte que yo puedo procesar de eso que se muestra a través de ella. Pero la voy a mirar, a la distancia la voy a mirar y voy a decir, ahora veo todo el trauma familiar que tú sacas a la luz. Ahora veo todo el trauma familiar que erupciona a través de ti. Para poder procesar cierta cuota del trauma familiar que se aparece a través de ti, yo necesito distancia. Pero voy a tomar distancia para poder ayudarla y no ponerla lejos para que no me contamine con su enfermedad. Esto fue otra de las cosas que me pasó, que también estaba teniendo una conversación que parecía que estábamos entendiendo y que esto, sí, te entiendo. No entendió nada, no entendió nada. En el momento en que me dice que se tiene que alejar de su hermana o su no sé qué, o su pariente, que se tiene que alejar porque anda regando su enfermedad por toda la familia. No, mi hijita, no anda regando la familia. Es el vórtice de trauma familiar que se desborda a través de ella. En algunos casos la gente abre demasiado ese vórtice por marihuana, por droga, por lo que fuere, y lo abre demasiado. Pero otras veces la vulnerabilidad de la persona hace que se vuelva tan vulnerable que a través de ella erupcione toda la enfermedad que los demás negamos. Pero la enfermedad no es de ella no es la enferma. Ella nos está mostrando el vórtice de trauma familiar. Ella nos muestra el vórtice de... Entonces yo la pongo lejos y miro para otro lado, porque lo que tú me muestras no tiene nada que ver conmigo. Esa fue otro de los momentos de malentendido de este último tiempo, de hace 4 o 5 meses. Y cuando le digo, ¿no entendiste? Sí que entendí. ¿Quién sos vos para qué? No entendiste lo que yo te quise expresar. Sí, tuviste tu propio entendimiento en un diálogo que solo estuvo en tu cabeza, porque lo que yo dije no lo decodificaste. A mi manera lo decodifiqué. No decodificaste nada. Tú decodificaste un diálogo que tú tuviste con una representación interna de mí con la que tú tuviste el diálogo. Tú tuviste un diálogo con una representación interna de mí. Nunca tuviste un diálogo conmigo, nunca pudiste escuchar a fondo. Y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? ¿Cómo es esto de la incomunicación y de vivir en este mundo donde parece que vivimos en comunicación y estamos absolutamente aislados? Vivimos un circo social. Arriba de la alfombra vivimos un maravilloso circo social, donde parece que nos comunicamos porque desplegamos un teatro, un circo, una cosa brutal. De que te quiero mucho, de que esto, de que... Y en realidad no hemos comprendido al otro. No lo hemos comprendido, no hacemos contacto real y profundo con el otro para ver si de alguna forma podemos de verdad conectar. Estamos profundamente desconectados de nosotros mismos, estamos profundamente desconectados de la naturaleza, estamos profundamente desconectados del otro
Vivimos en un estado de desconexión total. Vivimos igual que la célula cancerosa, en una manera de querer crecer, 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 crecer. En un estado de mirar nuestro ombligo, donde hacemos en ese crecer lo que se nos canta en las pelotas, sin ver qué es lo que le están pasando a las células del resto del cuerpo, a las células del hígado, a las células del corazón, a las células del intestino, a las células de lo que sea. El humano funciona como las células cancerosas, en un estado de, en un modo crecer, crecer, en un modo crecer, crecer. Un crecimiento a ciegas. Y ahí aparece la historia de demuestra tu mejor versión. Y entonces ahí está la célula cancerosa, por compensación neurótica, queriendo desplegar su mejor versión. Y me importa un carajo porque en mi ceguera narcisista yo despliego mi mejor versión. Bueno, necesitamos más tiempo para escucharnos, para vernos, para ver que primero el otro es pantalla de mis proyecciones, que después el otro es espejo, y cuando lo veo como espejo puedo reintroyectar lo que proyecté. Y recién ahí puedo ver un poquito más al otro como un otro verdadero. Y recién ahí puedo ver un poquito más al otro como un otro verdadero. Bueno, le conté 2 historias, pero de estas historias vivo teniendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahí a veces también me engancho por esta necesidad de compañía o de acompañamiento. Me engancho con gente que parece que elabora un discurso que se parece al mío y me engaño. Y en realidad él es un discurso. Porque apenas moves un poquito, eso quedó en el discurso. Porque no hay revisión real, profunda, verdadera. Porque de alguna forma la persona pasa, yo qué sé, repitiendo, yo soy, yo soy, yo soy, yo qué sé, y otras cosas para mí bien, otros enredos que han creado la distorsión de la nueva era y que han creado nubes de pedo brutales, donde la gente entra en Sion. Y Alejandra Casado decía, es mucho más fácil salir de la Matrix que salir de Sion, porque en Sion la gente entra en un circo, donde se cree en una suerte de comunión, donde en realidad la comunión está en solo su película, porque se vincula con representaciones internas de los otros y no con el otro verdadero. ¿Cuánto nos comunicamos con el otro verdadero? A veces en determinados relámpagos, en instantes de relámpagos donde nuestra mente hace silencio, hacemos conexión verdadera con el otro. Mientras tanto estamos en el relato del discurso, bla 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 bla, y ese relato del discurso es el diálogo de sordos, el diálogo de borrachos. Entonces aparece gente que me dice, tenés que salir más, tenés que vincularte más. Ah, me tengo que volcar al mundo, al circo, me tengo que volcar al circo social. Me pongo mascaritas y disfraces y bailo. Nos amamos, nos queremos, nos amamos, nos queremos. Mirá qué linda soy, mirá qué buena soy, mirá qué sabia soy. Nos queremos, no queremos. Ah, mirá qué lindo sos, qué sabio sos. Y ahí, ta. No, para mí eso no tiene sentido. Cada vez siento que salgo hacia afuera, entro en cortocircuito y me tengo que retirar. Porque el cortocircuito que tuve con el otro remite a un cortocircuito que también tiene un correlato interno. O sea, el cortocircuito que tuve con el otro refiere a una herida que aún está sin sanar en mí. Entonces hago, una salida hacia afuera, entro en cortocircuito y me vengo. Porque ahora que ya me di cuenta, entro más en más cortocircuitos que antes. Porque antes
entraba con más facilidad a ese mundo de los diálogos de borrachos, de los diálogos de sordos. Bueno, estamos pasando esta era difícil. Y hay mucha gente que cree que volverse profundamente a sí mismo para reconocer esa mismidad que nos habita, para desde esa mismidad acceder al otro, hay gente que lo entiende como egoísmo. Y lo que es justamente el egoísmo más grande es subirse arriba de la alfombra y con una mascarita, ¿no? Con un disfraz, con una mascarita, vivir el circo, el carnaval. Bueno, por acá lo dejo hoy. Ojalá que estos testimonios les ayuden a ver cuántas comunicaciones reales y profundas tienen con los otros. Y si empiezan a ver, se van a dar cuenta que son apenas instantes. Son relámpagos de conexión con el otro. La mayor parte del tiempo están repitiendo libretos en automático. Obsérvenlo. A lo mejor estoy equivocada y hay gente que logra comunicaciones reales y profundas con el otro. Yo no he visto. Yo creo que la mayoría de las veces son engaños. Son profundos autoengaños, donde yo estoy hablando con una representación interna del otro, que me armé en mi propia película, en mi propio circo social personal. Entonces cada uno anda, ¿no?, en una burbuja donde tiene las representaciones de los otros, ¿no?, y se comunica con las representaciones de los otros como si fueran el otro genuino, el otro verdadero. Mucho tiempo para volver a reconectarnos, primero con nosotros mismos, con la tierra, con nosotros mismos, con la naturaleza. Mucho tiempo de volver a reconectarnos con la mismidad para lograr poquito a poco reconectarnos con la otra edad.